Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, y hoy queremos estudiar el versículo 11. Así dice el Señor: Yo haré que de tu propia casa se levante el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a otro que dormirá con ellas a la luz del sol. Queridos amigos, esto es lo que nos dice aquí el segundo libro de Samuel, versículo 11. Vamos a mirar un poco. En nuestro contexto bíblico continúa siempre con respecto al juicio que le está haciendo Natán. Ciertamente que el juicio es de Dios, pero es el profeta el que trae de una manera retributiva. Bueno, nosotros sabemos que la teología de la retribución es esencial y fundamental dentro de la teología del Antiguo Testamento. Es decir, pecado, castigo. Conversión, retribución. ¿Entendiste? Ese es el esquema de toda la Biblia del Antiguo Testamento principalmente. Aunque hay elementos, ¿verdad?, después de los libros sapienciales, algunos libros muy interesantes que cuestionan ya la cuestión retributiva. Y entonces son pensamientos muy interesantes, ¿verdad? Ahora nosotros miramos que es un camino también pedagógico, porque el lenguaje es esencial. Porque siempre la Biblia te enseña, es un camino. Este es un libro pedagógico. Dios, a través del dabar, es decir, de la palabra eficaz, pronuncia un acto que no es venganza, queridos amigos. No es venganza, ya hemos dicho en los cursos anteriores, sino que aquí es una crisis. Crisis, queridos amigos. Crisis quiere decir crecimiento, discernimiento, juicio justo, dice la crisis. Dios te mete en crisis, quiere decir que te mete ahí en un discernimiento. Vea la crisis, es interesante, vea griego. Vea que muchas veces no entendéis. Nosotros le pasamos al castellano directamente, crisis. Pero crisis quiere decir crecimiento, quiere decir discernimiento. ¿Qué crisis? ¿Verdad? Y entonces, aquí el texto hebreo usa Hineni Mekin, Aleja Ra, mi beja. He aquí que levantaré contra ti el mal desde tu propia casa. Amopu atape y vaya el ra, pero desde el bait, de tu propia casa, de tu propio hogar, de tu propia sangre. Ya es ayer. El mal. Es interesante, ¿verdad? Porque eso pues nos está diciendo, queridos amigos, que el mal no es como aquello que, ¿verdad?, desde afuera, todo viene de afuera. Andean ahí de inocentes, no. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que estar atentos justamente porque la verdadera crisis,
La verdadera tentación, el verdadero Satán, quiere decir tentar, ¿verdad? Sale desde adentro. El diabolo es el que divide nuestra voluntad. ¿De dónde nosotros estamos divididos? Y dentro de nuestra voluntad, dentro de nuestra vida. Y después el daimón, el demonio. ¿Qué quiere decir el daimón? Lo que sale de tu interior. Y desde ahí sale, de tu interior sale el mal, he aquí que levantaré contra ti el mal desde tu propia casa. Entonces el término ra no describe una malicia divina, sino que es una consecuencia justa del desorden interior de nuestra vida. Un desorden interior, el ra, desde tu propia casa, desde tu propio corazón. Y entonces, ahora en todo caso, el kum, levantar, entonces dice el mekin, hace levantar lo que el propio David sembró. De tu propia casa haré levantar. Deroga puivela opuatape ibaía. Opuata ne contra. Nemembu opuane contra. Dera opua, mira, qué espectacular. El guaraní es muy cercano del hebreo también. Oime opua y tuare. Oime opua y tuare. Amba era la opua y tuare. Y quiere decir que aquí algo pasó, ¿no? Hubo una buena formación, una buena educación. Opua y se contra. Opua y tuac. Opua mekin. Mekin, hebreo, bíblico. El guaraní con el hebreo es una cosa maravillosa. Son culturas muy cercanas porque son culturas primitivas, ¿verdad? Entonces la transgresión que es secreta, la que está dentro, será castigada con una humillación también visible. Era secreta, pero después las consecuencias de tu conciencia en el griego, el famoso tije, justicia retributiva, equilibra el cosmos moral, ¿verdad? Entonces el juicio de Dios no destruye, queridos amigos, sino que el juicio de Dios nos pone en evidencia el desorden que nosotros causamos. La gente ahí se pega, ahí se amó, etcétera, etcétera. Entonces, en el diálogo, en la dirección espiritual, ¿qué es lo que se hace? Y se procura volver a reordenar nuestra propia vida. Pero para eso, esfuerzo, lucha y decisión. Para poder reordenar lo que nosotros destruimos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Si Dios me dio este amor, fue para amarte, para escribir el libro de la vida, para sentir que mi alma vuela libre y no anda como un barco a la deriva. Si Dios me dio este amor, Dios me perdone, porque a veces lo dudo, porque sufro, porque no sé entender tus emociones,
trato de arreglarlo con canciones. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir. Si Dios me dio este amor es porque sabe que voy a amarte hasta el día que muera, para secar tu llanto si estás triste, para bajar del cielo las estrellas. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir un día de lluvia e iluminar tu noche oscura y ganar más de 1000 guerras junto a ti. Cuánto te amo, fuiste hecha para mí. Sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Dime solo una palabra, solo una bastará. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Confío en ti en todo tiempo. Jesús, tú eres mi esperanza. No temeré, tu gracia ya me basta, Señor, mi fuerza, por ti cantaré. Por tu amor en tu presencia exultaré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. Dime solo una
es vida en mi interior. Hoy tu nombre santo, gozo de mi canto, bendeciré en todo tiempo. Jesús, tú eres mi esperanza, no temeré. Tu gracia ya me basta, Señor, mi fuerza por ti cantaré. Por tu amor en tu presencia exultaré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. Invocaré a Dios que hace todo por mí. Invocaré a Dios que hace todo por mí. Invocaré a Dios que hace todo por mí. Señor Jesús, tú eres mi esperanza, no temeré. Tu gracia ya me basta, Señor, mi fuerza por ti cantaré. Por tu amor en tu presencia exultaré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. Jesús, tú eres mi esperanza, Señor. Tu gracia ya me basta, Señor, mi fuerza por ti cantaré. Por tu amor en tu presencia exultaré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. Me basta solo una palabra, Señor, y sanado seré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12. Este es el versículo 11 que nosotros estamos estudiando. Así dice Yahvé: de tu propia casa haré surgir la desgracia contra ti. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres para entregárselas a otro. Él se acostará con ellas a plena luz del sol. Queridos amigos, esto es históricamente, podemos mirar en el contexto histórico, evidentemente, la profecía se cumple trágicamente en los episodios de la casa de David, o sea, en la historia. Y en la historia se ve una división dentro de la realidad histórica de la familia de David. Hay violación de Tamar, enseguida lo vamos a ver. Hay rebelión de Absalón, su hijo también. Hay también un colapso familiar de la familia. Cuando nosotros comienza uno, entonces Toño, hermano, contra porque pea o ala y tú a contra.
Jalai tú a tener deseo de defenderse peave, entonces la mi hermano copo ama y le dice contra, tener tú a contra porque defender peave, oye por ahí, etc. Y comienza el desorden familiar. Y no es fácil, queridos amigos. Y eso sucede, el pan nuestro de cada día. Así que ya leían porque es una realidad nuestra. 2500 años atrás, oye ahí, pero ya no oye ahí. Ahora, este texto muestra cómo el Malkut, es decir, la realeza de Israel, que debía reflejar ese orden divino, porque este pues tiene que ser el modelo. La realeza, la monarquía, ¿cuál es la teología de una verdadera monarquía? Es el cómo nosotros ordenamos una sociedad. Voy a decir la monarquía. Esa es la teología, esa es la base esencial y fundamental de la monarquía. Cómo nosotros tenemos que ordenar, de sociedad, y entonces aquí se ve totalmente fracturada, todo lo contrario de lo que tiene que ser. Ahora, la alianza de Dios, es decir, lo que Dios sella con el hombre no se rompe de por sí, pero atraviesa una apocalipsis, es decir, una revelación dolorosa. Apocalipsis quiere decir que nosotros vemos situaciones difíciles que se nos van revelando, porque apocalipsis en griego quiere decir revelación. Y hay cosas que nosotros no podemos solucionar así con cuestiones mágicas, no, sino que simplemente, queridos hermanos, mirando esa realidad, reconociendo esa realidad, ahora tenemos que comenzar a sudar para poder volver a salir. Pero por eso que es importante el apocalipsis, porque el apocalipsis quiere decir esa revelación, va esa pañan de yaro, esa caña de ina, peñan de apetu uno vive, peña guapuja ya calculaña mañana enduja ya esa ya peñan de yaro yero esa ina arbila guatana. Apocalipsis, revelación. Esa es como la intuición profunda dentro del corazón del hombre. Y entonces el espíritu, quiere decir el neuma, sigue trabajando en el corazón del hombre. Entonces la yaja huele pecado, pero entonces ya opama toda posibilidad de salir adelante. No, queridos amigos. Yande ya áramo ye pepe tu yucuave, ubebe yande, ya patinamos ye pea lleva. Entonces ahí está la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque ahora va a venir una fuerza abrazadora de Dios, una fuerza que nos ayuda. Pe okaya lleva contractorsha lleva ñande y tirata ñande peada be tuyo cuavina porque dere jore pa awe handen señores patinao venare muy doble tracciones muy lare moía la icatumia yande ya po handicatu la nesena hau pepe entonces ñande ya ya calcula pe ñande ya rombo ñande pe po ñande ya ñande mopu. La palabra divina, queridos amigos, no busca el escándalo. Dios no quiere el escándalo, sino que mostrar simplemente nuestra fragilidad. Es decir, o ella casendea, o ella caseñandea, y ñande, ¿sabe qué? Será, pependeré esa y lleva. Estas son tus consecuencias del pecado. Mami va ella para imerina. Reñemongue apaite. Dicatuin va a beber, ella pues. Repatinao, bebé. Nene seina, de chu, hare yapo. Y entonces lo que quiere hacer, queridos amigos, aquí la fuerza de Dios es no aquí condenarnos, sino que nos quiere mostrar nuestra fragilidad. Nos quiere decir, mira, vos solo, con tu propia fuerza, lo único que vas a hacer es patinata. Confía en Dios, ponete en Dios. Y entonces por eso la humillación, ese es reconocer, humillarse. Humillarse quiere decir hacerse humus, reconocer que sos nadie, humillarse, eso quiere decir humus, tierra. Recuérdate que eres polvo, upeala nene manduana, upeala ñande yara de esa casen, deja inde, desera inde ñondiga tu mo ayla nese, na ave amboasan de la sepo, nese hanguaisha, ya pues hanguaisha peta pepona. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? No vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por su gracia me salvó, por la fe me restauró. Él me amó y se entregó por mí. No lo puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por su gracia me salvó, por la fe me restauró. Él me amó y se entregó por mí. Puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me
comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestra jornada, como siempre, con el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 9. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, el agua impetuosa o a los astros iluminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas ellos han considerado como dioses, piense cuánto más excelente es el Señor Dios, en el cual las agregó y los puso y los creó. Y así quedaron impresionados por su poder y energía. Comprendan a partir de ellas cuánto más poderoso es el que las formó. Queridos amigos, entonces nos está enseñando Pablo y nos está diciendo, bueno, abran los ojos, miren la naturaleza, conozcan desde lo macro hasta lo micro, de lo grande y de lo chico. Y entonces vas a poder entender cuán grande es el Señor, ¿verdad? Cuán grande es Dios. Porque dice, ustedes en lugar de admirarse mirando la naturaleza y mirar detrás de esto al artífice que es Dios, y vas a ver, porque está en ese dedito. Yo suelo decir, es como que vos le decías a alguien, mira la luna, oye vos, o mañana velan de cuanes. Mira, vimos a mañana de cuanes. No, vos le mostrás allá, ¿verdad? Y eso significa, queridos amigos, moverse verdaderamente, entusiasmarse, comenzar a dar. Tiene que ser esa energía plena y ese amor total que inunda nuestro corazón y nuestra vida. Apey, entonces, ya cueta, llevamos cueta, ¿cuánto es? O me ya que llena, porque ya va a poner paisa para peña de yara. Hoy cuaca para mañana y tenemos que llevar por delante. Y entonces, por eso dice, a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Queridos amigos, comencemos con las cosas sencillas. Miremos la creación, miremos esa rosa, miremos ese pajarito, miremos esa creación de Dios, miremos lo que nos rodea, miremos al mismo hombre. Miremos todo lo que es naturaleza y lo que es creación del Señor. Y eso, queridos amigos, dice, al final dice, esta grandeza y hermosura de las cosas, por analogía, llegamos a contemplar al autor de esta naturaleza. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, liturgia de la palabra. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura,
profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 11. Así dice Yahvé: de tu propia casa haré surgir la desgracia contra ti. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres para entregárselas a otro. Él se acostará con ellas a plena luz del sol. Desde el aspecto cultural, antropológico, ciertamente, lo que nos toca y nos concierne a nosotros. Lo cultural, la idea de que el mal surja dentro de nuestra propia casa, expresa un principio espiritual central en la antropología bíblica. La antropología bíblica, queridos amigos, siempre nos dice que el mal surge ¿de dónde? Desde aquí, desde adentro, de nosotros mismos. Hay que ver, ya ando por aquí. El mal surge desde nosotros mismos. Entonces, hay un verbo que es el saraj, que quiere decir sembrar. Quiere decir que nosotros sembramos, queridos amigos, el mal o el bien en nuestra casa. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Andando de decida, pero o después eso vas a sembrar en tu familia. Eso es lo que vos vas a sembrar en tu sociedad. La ñande corrupto o lo que sea ñande pecador, upea ñande la ñande a toda nuestra sociedad. Y después nuestra sociedad se vuelve corrupta, ¿verdad? Entonces, lo que David sembró, porque él sembró en secreto ese adulterio. Entonces después, ¿qué es lo que pasa? Y comienza a germinar el mal, ¿verdad? O sea, eso mismo que vos rompiste en forma secreta, ahora eso comienza a crecer. Y eso es lo que después se expande, queridos amigos. Y eso es lo que hoy en día nosotros en nuestra sociedad muchas veces no podemos más esconder, ¿verdad? Una corrupción total, ¿verdad? Entonces, ya secreto peña pues uno, dos, tres, pero aceite ya, ¿verdad? Se va expandiendo, queridos amigos, de una manera impresionante. Ahora, la razón divina, es decir, el logos, Dios que se presenta, muestra su carácter pedagógico. Aquí está lo lindo, ¿verdad? El carácter pedagógico de Dios. Dios no envía al mal, sino que permite que el desorden revele su fruto. El desorden revele su fruto. Entonces, el cambio de mentalidad, la metanoia, la conversión del pensamiento, comienza cuando el hombre comprende que el verdadero enemigo no viene de afuera. Hay que ver. El verdadero enemigo no viene de afuera, queridos amigos. Ya subraya que upea. Ya hay cuadra que upea. Mira que estamos en el Antiguo Testamento. Muchas veces con la gente no entendemos. Oímos al Antiguo Testamento, ya pirumba, maraba, zapama, pea, cuando uma de Yara Jesucristo. ¿Es cierto? Uma. Pero eso no quiere decir que Jesús vino y nació como un hongo, ¿verdad? Sino que yo no vine a destruir la ley, no vine a dejar pasar ni un punto ni una coma de la ley. Jamás de la ley ya nada viene. Es decir, la enseñanza, la pedagogía de Dios. El verdadero enemigo no viene de afuera, sino que viene del propio corazón desviado del hombre. Peña dentro de ella, cuarucaneja, se lleva ya por cualquier lugar. Adaña penagua suya, anda ya y andaña endusei, peña de yara, Ahora, a la luz del sol, le dice, ahí le voy a dar a tus mujeres, etcétera, etcétera. Quiere decir, queridos amigos, que el mal que nosotros a escondidas hacemos después comienza a ser tan grande que ya ni que tuvimos la ñamocaña lleva a la luz del sol en nuestra sociedad. Nuestra sociedad hoy, cuando se mete en la oscuridad, en el pecado,
en la corrupción, en las cosas negativas, apea, entero que te ama ella. Diga, tú llamo cañive, a ver, ya no se puede esconder el sol con un dedito, a ver, justamente por la palabra sol, simboliza, ¿verdad? A la luz del sol, señor. Y aquí, queridos amigos, nosotros podemos encontrar así algunas palabras exegéticas muy interesantes. Por ejemplo, el verbo cum, el levantarse, cum, ¿verdad? Hacer surgir, erguir, suscitar. Esto indica, queridos amigos, que Dios permite que las consecuencias del pecado se eleven para revelar su causa. Se eleven para revelar la causa. La causa del pecado. Tenemos que buscar la causa del pecado. Entonces, yo suelo decirte, a una vez alguno, y pues voy a llevar porque le salió un granito aquí. Yo a la pomadita, hoy pona, yo voy a llevar. Pero tu problema no está aquí, aquí, que te sale el granito. Ese está en tu hígado o algún elemento de tu órgano interior. Hapealo ya po ahí hay nada más de curupaina, ¿entendiste? O son de tener curuna y guay moba o lo que sea. Hapea posiblemente, da hay pe curupea. Peango que tener consecuencia ante más. La de curupaina lleva. Consecuencia de que algo no está funcionando bien dentro de tu organismo. Así de sencillo, pero así de cierto. Y bueno, esto quiere decir que Dios levanta el mal no para crearlo, sino para exponerlo. El cum de esa realidad, esa es la consecuencia. Pende curubea. Es una consecuencia para que vos para que vos pienses, para que vos reflexiones. Shekurupaina, amo hoy. ¿Dónde está la causa? Hay que buscar la causa. Hay que buscar la causa. Rejuan la autor, Juan de pealan de pecado, pealan de ella, puedo la iba y bueno, y así la otra palabra también que es muy interesante, el ra, ¿verdad? Porque ra quiere decir mal. Aquí no implica la maldad de Dios. Dios no es malo, ontológicamente Dios es siempre bueno. Pero el hecho de levantar, ¿verdad? Pero el mal que se levanta significa simplemente que surge en la historia del hombre el espejo nuestro. Nosotros nos ponemos ante un espejo y nos damos cuenta. Levantará el mal quiere decir levantará un espejo ante tu realidad. El espejo. Que el mal está ahí frente tuyo. Pero te llama a la conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Empachada de tanta erudición estéril adquirida en sus interminables lecturas seculares sobre humanidades, literatura, música, ciencias naturales, historia, cultura general, retórica, la hermana Gertrudis se sentía vacía porque mientras más conocimiento adquiría, menos sentido le encontraba a su vida religiosa. Pues a pesar de que era una monja ejemplar que observaba las reglas, cumplía con sus deberes y oraba con fervor, se sentía muy lejos de Dios, en medio de un desierto espiritual, y por eso rogaba con insistencia a Jesús crucificado que tocara su corazón. Al fin, su clamor fue escuchado en la penumbra de su celda la noche del 27 de enero de 1281. Y así plasmó esta visión Santa Gertrudis en su libro Heraldo de la amorosa bondad de Dios. Aunque sabía yo que me hallaba en el dormitorio, me parecía que me encontraba en el rincón del coro donde solía hacer mis tibias oraciones, y oí estas palabras: yo te salvaré y te libraré, no temas. Cuando el Señor dijo esto, extendió su mano fina y delicada,
hasta tocar la mía, como para confirmar su promesa, y prosiguió: has mordido el polvo con mis enemigos y has tratado de extraer miel de las espinas. Vuélvete ahora a mí y mis delicias divinas serán para ti como vino. Entonces vi en la mano que poco antes se me había dado como prenda las joyas radiantes que anularon la pena de muerte que se cernía sobre nosotros. Inmediatamente el erial de su vida se transformó en un oasis de paz interior. Santa Gertrudis, nacida en Eisleben, Alemania, el 6 de enero de 1256, de cuyos orígenes y familia nada se sabe, fue enviada al convento de Jefta cuando contaba 5 años y puesta al cuidado de la piadosa abadesa su tía Matilde. Algunos hagiógrafos afirman que era su hermana de sangre, y de esta piadosa Matilde asimiló la observancia de las rigurosas reglas benedictinas y adquirió una voraz curiosidad intelectual que la llevó a explorar todas las ramas del conocimiento, y así alcanzó una vasta erudición, algo inusual para las mujeres de su época, que sin embargo esa erudición no respondía a sus apremiantes preguntas espirituales, y por eso su vida religiosa se le convirtió en una árida rutina, y en medio de esa oscuridad interior le pedía a Dios desesperadamente que le refrendara su presencia y afirmara su vocación, hasta que tuvo su primera experiencia mística en la que el Sagrado Corazón de Jesús traspasó de amor el suyo, y desde entonces dejó de lado sus lecturas seglares y se dedicó al estudio de la teología, las Sagradas Escrituras y a profundizar en los textos de los padres y doctores de la Iglesia. A la par, se multiplicaron sus éxtasis en los que Jesús crucificado le hacía revelaciones que por expresa petición suya comenzó a escribir apasionadamente. Su extensa obra se configuró con Memorial de la Abundancia de la Divina Misericordia, que es un compendio de 24 capítulos que contiene sus meditaciones y pensamientos, escrito al estilo de San Agustín. Ejercicios espirituales, texto en el que pone de presente la necesidad de seguir metódicamente los pasos fundamentales: bautismo, conversión, consagración virginal, profesión monástica, alabanza divina y muerte, para que las monjas pudieran tener una rica vida interior. Asimismo, se le atribuye el libro de la Gracia Especial, que describe la experiencia espiritual de su tía Santa Matilde. Estos libros, sumados a otros sobre su vida y virtudes en torno a la Eucaristía, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y diversas revelaciones alrededor de las recompensas derivadas de la vida, la muerte y acerca de las fiestas litúrgicas, fueron recopilados en 5 volúmenes, a los que genéricamente se les ha llamado Revelaciones de Santa Gertrudis. A pesar de las enfermedades recurrentes que la afectaron a lo largo de su vida y se acentuaron en los últimos 10 años, siguió escribiendo hasta su muerte acaecida el 17 de noviembre de 1302, cuando contaba 46 años, y fue canonizada en 1677 por el Papa Inocencio XI. Por la profundidad y riqueza de su obra, se adelanta actualmente una campaña en pro de su proclamación como doctora de la Iglesia, respaldada a esa petición por más de 10.000 fieles, sacerdotes y obispos y cardenales de 20 países. Por eso hoy, 14 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Gertrudis que en los momentos de sequedad espiritual nos ayude a encontrar la fuente perenne de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12.
La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 11. Así dice Yahvé: de tu propia casa haré surgir la desgracia contra ti. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres para entregárselas a otro. Él se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú lo has hecho a escondidas, pero yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Bueno, a veces yo que recuerdo, entonces tenemos algunas enseñanzas muy importantes, ya es a mí. Una primera enseñanza es el hecho de que el mal es como un espejo. Viendo por ahí. El mal es un espejo de nuestra realidad, porque es consecuencia, pues. Consecuencia, o sea, está reflejando. El espejo pues refleja. Y entonces, el mal está reflejando lo que nosotros hicimos o lo que nosotros somos. Si el mal de nuestra sociedad, niños en la calle, indígenas, campesinos sin tierra, pequeños, mondajá, pocoví, motochorro, ese es el espejo. Ese es el espejo ¿de qué? De que nosotros estamos mal, queridos amigos. Nosotros, la sociedad. Anila ereveina, pe fulano, pea la mondajá, pea la pea. No. La sociedad, nosotros estamos mal, queridos amigos. Es decir, que nosotros tenemos que curarnos. Todos nosotros tenemos que curarnos. Es la sociedad que tiene que curarse. Pero para eso tiene que haber, y para eso está la monarquía, porque la monarquía quiere decir el tendotal que se pone adelante para poder organizar y hacer que la sociedad funcione. Pero claro, si ahí luego ya está la enfermedad, queridos amigos, entonces nunca vamos a poder salir adelante. Entonces el mal es un espejo. Primera cosa, consecuencia de cómo estamos nosotros. El mal refleja nuestra enfermedad. Segundo, la luz que purifica, queridos amigos. Y justamente cuando nosotros miramos y vemos la petungüe vendendere y la necamisa y que aba y pontiva o lo que sea. La rejecha ¿a dónde? En la luz.
Cuanto más ilumina, entonces más te das cuenta si tu camisa blanca está sucia. Pero cuanto más o esa luz, na gente veima, o ya no ve más, entonces está en la oscuridad. Dentro de esa veima, todo igual. Así que, queridos amigos, el acercarse a la luz, en primer lugar tu conciencia, entonces indica tú te llevas la entonces capacidad de reflexión, capacidad después de llevarlo a una teología, ¿verdad? Porque eso, teología pues es ya ordenar. El área ordenada, pea iba ahí, ña ordenada, a ver la iba ahí, pea la ibona, pea ña ordenada, a ver la ibona, pea entonces ña tomata decisión ya esta, pea, va ese va, ña queta ya toca, pea la iba ahí. A pea ibona, va ese va ya poder ir a tu janguay, esa la ña mozarambilla y cuaca entero de teave, para que todos entonces vivan y se pongan las pilas para hacer el bien, ¿entienden? Eso es, queridos amigos, el hecho de que la luz nos hace ver la realidad. Después hay como enseñanza también el orden moral que se restaura. Es decir, la justicia divina, queridos amigos, lo que busca es restablecer la armonía. No quiere venganza, queridos amigos. No quiere venganza. Dios no quiere que nadie salga mal, golpeado. No hay venganza, queridos amigos, sino que aquí es restablecer la armonía. Queremos restablecer lo lindo, queremos restablecer lo que se nos da, que Dios nos ofrece, ¿entiendes? Y desde aquí, queridos amigos, también otra enseñanza maravillosa es la responsabilidad espiritual que nosotros heredamos. Ven tú que veas, la herencia que nosotros recibimos. ¿Por qué? Y porque nuestras acciones, Peñandella y Apoajina, Peñandella y Cojaisa, estas son las que afectan a las generaciones que vienen después de nosotros. She la Aru, she la S, she la País, she la Obispo, she la Papa, erea, she la Tendota. Esa herencia que yo dejo, pese a Yapoa, yo que fuera, es la que afecta a las generaciones venideras. Es decir, la conversión personal sana el linaje nuestro, nuestras generaciones, y ojalá que nosotros podamos sanar, ¿verdad, queridos amigos?, tantas dolencias de nuestra sociedad, porque somos nosotros en la medida en que lo hacemos. Y queridos amigos, de la vergüenza, entonces pasamos a la sabiduría, porque eso sí, peñan de yara como y peñan de nonde, peñan de peacera, peajina de vaya poja, pealande vaya poja, o chacañande, y lo muestra en público, Esa es la herida, ¿verdad? Pero ¿por qué lo muestra en público? No para vengarse, sino que esa vergüenza que nosotros estamos pasando a causa de las consecuencias de nuestros pecados. Pero Dios dice, cuando aceptamos esa vergüenza y cuando aceptamos ese pecado, entonces la humildad que tiene que tomar nuestro corazón nos ayuda, ese dolor de la vergüenza nos ayuda a convertirlo en una sabiduría purificada. Voy a ofrecer lo mejor y me voy a esforzar para purificar de la vergüenza a una verdadera sabiduría que renueva mi vida y renueva la sociedad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.